bienvenidos, bienvenidas. Vamos a ir comenzando este encuentro. Lo primero que le vamos a pedir es, por favor, que pongan en mute su micrófono para que podamos escucharnos. Así podemos a conversar o hacer la metodología, porque estamos 200 personas y entonces necesitamos organizarnos para este espacio, para que podamos compartir. Como ya les dije y les envié por medio del correo, que este es un espacio libre donde podemos escucharnos, reflexionar junto a los profesores que nos acompañan sobre los temas que venimos abordando durante la semana. Entonces, para poder realmente participar en esta hora, quizás no van a quedar muchas ganas de seguir conversando y de seguirnos escuchando. Lo importante es que cuando las personas quieran conversar, les vamos a dar 2 minutos para exponer sus ideas y pongan el signo de la mano para poder, en su imagen, para poder ver si, y dar el orden, el derecho de palabra. También vamos a tener el recurso del chat para que puedan escribir allí las preguntas o las reflexiones que quieran hacer, para que puedan los profesores ir respondiendo a las preguntas. El tema que vamos a abordar esta tarde, en nuestro primer encuentro, por eso estamos muy emocionados, muy agradecidos y muy contentos y contentas de recibirlos a cada uno de ustedes, porque es también una manera de darles el rostro por este medio, aunque sea, a todo este curso que con tanto esfuerzo lo estamos organizando, con tantos profesores también que están dando su tiempo para darle esta formación. Y vamos a comenzar con una pregunta al profesor Rafael Luciani. Nos acompaña el profesor Rafael Luciani y la profesora María Cristina Hinojosa Sanz. Son los 2 profesores que están junto con nosotros en este día. Por eso les damos las gracias por estar participando con nosotros. Y vamos a comenzar con una primera pregunta que le vamos a hacer a los 2 profesores sobre el tema de la conversión sinodal, para que cada uno de los profesores puedan expresar en 5 minutos unas ideas generales y luego comenzamos con las preguntas respondiendo a través del chat, y si no, levanten la mano también y vamos a ir dando derecho de palabra, 2 minutos cada persona. Entonces le vamos a dar la palabra al profesor Rafael Luciani. Hola, reciban un fuerte abrazo a todos y todas los que se han conectado, y les agradecemos muchísimo que con tantos horarios de tantos países que podamos tener este espacio común. Solo una idea que pueda animar al diálogo, ya que ustedes han visto los videos y en los videos pues están las ideas fundamentales, los contenidos fundamentales que queremos conversar en el día de hoy. Yo simplemente quisiera poner como uno de los grandes retos de lo que es la sinodalidad en este momento, en esta etapa en la que estamos viviendo del pontificado de Francisco y de la reforma eclesial, ¿no? Y un punto fundamental es cómo involucrar a todos y a todas en los procesos de elaboración de decisiones en la iglesia, y también en los procesos de toma de decisiones en la iglesia. De hecho, recientemente vimos un video del Papa Francisco donde él llamaba a que las mujeres estuviesen en cargos, y dijo, de toma de decisiones, no solamente de elaboración de decisiones. Entonces, eso es una primera problemática, digamos, en la que nos encontramos en la iglesia y donde tenemos que avanzar. ¿Cómo hacer que participemos laicos, laicas, religiosos, religiosas, el clero, obispos, todos, de esta manera tal que podamos no solo elaborar, sino también tomar decisiones en conjunto?
En las diócesis existen estructuras que, bien, entonces en las diócesis hay algo que podemos animar a que los obispos implementen, los párrocos implementen, que son los famosos consejos. En las diócesis existe una estructura que se llama el Consejo Diocesano Pastoral. Si esa estructura funcionase, está prevista en el código, los laicos, las laicas, religiosos, religiosas, el clero, junto con el obispo, tendría un espacio para poder elaborar y tomar decisiones en conjunto. Entonces, a veces cuando hablamos de sinodalidad, nos olvidamos que también hay ya en este momento estructuras, pero que tienen que ser puestas en práctica. Otra estructura es en las parroquias, también los consejos en las parroquias. Y esto no es simplemente poner gente, que es lo que se suele hacer, tener mucha gente y se llama el consejo parroquial, sino cómo se trabaja en conjunto para que todo lo que se haga en esa parroquia sea trabajado en común y que no sea el párroco el que sea el administrador, el que sea el que preside la Eucaristía, el que sea el que hace todo, ¿no? Entonces tenemos que descentralizar las estructuras eclesiales para poder empoderar a todos y a todas en la toma de decisiones. Y un último elemento para invitar pues al diálogo es cómo la iglesia sinodal ayudaría a romper con las estructuras clericales. Y como bien ha dicho Francisco, que viene de una discusión, como ustedes vieron en los videos del Concilio Vaticano II, el clericalismo significa que en una estructura eclesial no todos nos consideramos iguales. Cuando decimos clericalismo, estamos diciendo que no reconocemos la teología del bautismo, por ejemplo, que no todos somos iguales, o que no reconocemos la dignidad común de la que participamos en la iglesia, entonces no todos seríamos iguales. Entonces, la expresión clericalismo, tanto en laicos como en el clero, como en la vida religiosa, existe porque es una manera en la que el poder y la autoridad se ejerce sobre el otro, sobre la otra, en razón de mi posición, en razón del ministerio ordenado o en razón del cargo o la función que yo tengo en la iglesia, cuando no trabajo de manera horizontal. Entonces, estamos en una época de transición, sabemos hacia dónde tenemos que ir, iglesia sinodal, no hemos llegado ahí, falta mucho, pero se abrió la puerta para que nosotros, todos los que estamos acá, podamos impulsar eso desde las bases hasta cualquier ámbito eclesial. Pues eso como animar pues, ¿no? a la discusión que seguirá ahora. Gracias, Rafael. Le damos la palabra a la profesora María Cristina de Hinoje Sanz. Hola, buenas tardes a todos. Encantada de poderos saludar desde Zaragoza, desde España, que es donde yo vivo, y encantadísima de participar en el curso. Es un tema sumamente apasionante porque estamos realmente viviendo un momento histórico en la Iglesia, porque estamos siendo conscientes de la importancia que tiene nuestro bautismo. Estamos recuperando la esencia del bautismo. Desde ahí es desde donde verdaderamente tenemos que sentir el impulso misionero que tiene ese bautismo en cada uno de nosotros, que el Espíritu nos da ese impulso misionero, y a partir de ahí es desde donde podemos realmente empezar a cambiar la estructura de la Iglesia. Es algo que nos tenemos que creer todos, es decir, tenemos que estar dispuestos a ser sujetos de la acción directamente. No solamente tenemos que esperar a que nos digan podéis hacerlo, ya os diremos cuándo, sino que tal vez en nuestra mano está en este momento tener que recordar a ciertas estructuras clericales de la Iglesia que ese bautismo del que todos venimos, que todos hemos recibido, que nos iguala realmente a todos, es el elemento fundamental a partir del cual la Iglesia va a poder cambiar.
Y vamos a ser sujetos de ese cambio porque vamos a recordarles a muchas personas que también forman parte de la Iglesia, pero que tienen una visión, digamos, más piramidal, por así decir, les vamos a recordar que esa pirámide tiene que ser transformada en otra estructura más circular. Y que para esto es necesario que todos caminemos a la vez y que todos vayamos al mismo paso, porque en la sinodalidad no cabe que vayamos en una línea más o menos horizontal. Todos tenemos que ir al mismo paso y, a ser posible, todos tenemos que ir a una misma voz. No es fácil, yo no soy de las que digo esto es una maravilla y esto lo vamos a hacer entre todos y lo vamos a conseguir ya, no. Nos estamos enfrentando a cambiar una estructura de iglesia que tiene más de 2000 años. Y en 2000 años todo acaba teniendo una fuerza tremenda porque hay inercia que lo ha mantenido. Y esa inercia es lo que hay que romper. Y para eso estamos caminando en sinodalidad. Yo suelo decir, o suelo recordar, mejor dicho, que Francisco, en las entrevistas que concede, él repite que yo estoy abriendo procesos. Entonces, una persona que abre procesos es una persona que nos está entregando a los demás en nuestras manos la posibilidad de llevar a cabo esos procesos. Y en la Iglesia no hay solamente una mano que pueda hacer eso, tiene que ser una cadena de manos la que tenga que hacer eso. Y eso somos nosotros y lo somos todos. Lo somos los laicos, el clero, los obispos, el obispo de Roma. Todos vamos en esa línea sinodal y a partir de ahí es donde podremos vivir esos cambios. Realmente se trata de recuperar una iglesia que fue en el origen diferente totalmente a la que nosotros vivimos en este momento. Repito, no es fácil, no es cuestión de ir hacia atrás viendo que se puede salvar o que no. Mirar, en el camino sinodal hay que estar dispuestos a, cuando llegue el momento de que una estructura nos sirva, decir, no sirve, no se puede arreglar, no va a tener un mecanismo que nos permita adaptarla. Hay que renunciar a ella, hay que derribar y hay que acabar con esa estructura. Y eso va a ser realmente complicado, pero bueno, también va a ser apasionante. Lento, será un camino lento, porque aparte ya sabéis que el tiempo en la Iglesia no parece nunca que corra a la misma velocidad que fuera de ella. La Iglesia es muy lenta en sus movimientos, ¿no? Pero bueno, estamos en un momento en el que, con la ayuda del Espíritu, la decisión de todos, recuperando sobre todo, tener muy claro que recuperamos la esencia de nuestro bautismo, podremos salir adelante, podremos ir consiguiéndolo y podremos implicarnos. Hay que hacerlo sin miedo, hay que hacerlo con constancia, hay que hacerlo con fe y hay que hacerlo con esperanza. Y yo creo que en este momento, bueno, tenemos muchísimos problemas con los que no contábamos porque no esperábamos vivir la situación que tenemos, pero también hay que pensar y valorar muchas veces que nada pasa en la vida porque sí, hay que averiguar muchas veces el por qué y el para qué, por duro que sea la realidad que estamos viviendo. Y quizá también esta situación de pandemia nos esté dando una oportunidad para reflexionar de otra manera sobre nuestra propia Iglesia. Y creo que a partir de ahí es desde donde hay que empezar a andar y desde donde hay que hacerlo convencidos de mirar y de buscar la fuerza en nuestro bautismo. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra ahora a Cocal, que tiene la mano levantada. 2 minutos. Cocal. Buenas tardes, antes que nada. Cocal. Ajá. Muy buenas tardes para todos y con todos. El tema verdaderamente es apasionante, ¿no? E interesante. Y a mí me surgieron muchísimos interrogantes, obviamente, ¿no? Quisiera solamente compartir 2, espero que en 2 minutos pueda, ¿no? A la vez dejándole algunas preguntas, tanto para María Cristina como para Rafael también, ¿no? Primeramente, que me parece que ese es un proceso que se ha vivido siempre en la Iglesia, ¿no? No solamente la sinodalidad, sino también la lucha por construir la sinodalidad, ¿no? Que comienza desde la primera Iglesia, esa lucha entre Jerusalén, Antioquía y otras iglesias, siempre se vivió así, ¿no? Ahora,
El problema mío es cuando la teología, y ustedes que son teólogos, ¿no? Cuando la teología se apodera de esto y a través del lenguaje confunde y a veces como que hace morir procesos que se están viviendo. En nuestro contexto aquí, estoy hablando, por ejemplo, en teología, todavía hablamos de semillas del reino hasta este momento. Y pregunto, ¿Dios fue tan mal sembrador que todavía hay semillas donde debería haber árboles? ¿No sería que a veces buscamos semillas donde hay árboles al mismo tiempo, ¿no? La otra cosa, cuando hablamos, por ejemplo, se habla de rostro, iglesia con rostro. Por ejemplo, yo trabajo mucho con los indígenas y se habla mucho de iglesia con rostro indígena. Así me pregunto, solamente el rostro, ¿y qué tal el pensamiento y el sentimiento también? Y tercero, en esta parte, tal vez eso directamente a Rafa, ¿no? Todavía se llama esta parte América Latina. Y en los procesos que se construyen también, se construye desde la latinidad. Y me pregunto, ¿y dónde dejamos a los indígenas que no son latinos? ¿Dónde dejamos a los afros que en origen su raíz no es latino, ¿no? Esa es la primera inquietud. La segunda, brevemente. ¿Cómo evitar el modismo que estamos de moda? Francisco está de moda ahora. Nos abrió un proceso y tal vez estamos de moda, hablamos de eso, se fue Francisco y se paró pues el proceso, cómo se personaliza como este proceso alrededor de Francisco en vez de vivir pues eclesiogénesis que verdaderamente llegue a todos los rincones de la iglesia. Disculpe si pasé, Okay. María. Muchas gracias. Vamos a escuchar otra persona que tiene la mano levantada, es Zulia, también tiene 2 minutos. Vamos a escuchar 3 personas y después damos el espacio a los profesores. Zulia Monge. Gracias. Buenas tardes a todos, saludos desde Guatemala. Pues mi pregunta es muy concreta y tal vez muy sencilla. Yo sirvo, para mí es fácil esto de la sinodalidad porque sirvo y trabajo con una congregación claretiana y ellos siempre han sido muy abiertos. Sin embargo, tengo amigas que trabajan con sacerdotes y congregaciones un poquito más tradicionales. Mi pregunta es, hemos oído al Papa Francisco, sabemos sobre el sínodo de Amazonia y todo esto, pero estas congregaciones, estos sacerdotes, por ser tradicionales, no permiten ese trabajo horizontal. Entonces, ¿cómo hacer desde un punto de vista? Se fue. Romero tiene la palabra, por favor, continúa. Y buenos días y buenas tardes. La verdad, tengo que agradecer el esfuerzo que están haciendo por toda esta compilación de material, muy iluminador, los videos excelentes. Y pues no cabe duda que es de entrada un ayornamiento también para todos los que estamos participando en esto, el estudio y la capacidad de todos los exponentes. Un par de comentarios, yo hace una reflexión va muy de acuerdo en parte a lo que dijo Cal, que ciertamente la iglesia de ya tenemos 2000 años, pero no, desde mi punto de vista hay que reconocer que el espíritu nunca se ha ido. A pesar de las desgracias jerárquicas en las eras más oscuras de la iglesia, el espíritu nunca se ha ido y aún sigue vigente. Creo yo que hice una reflexión en algunos expositores tiende un poco también a lo que el mismo Papa Francisco critica de la autorreferencia. En el caso de buscar la reforma por la reforma en sí, bien lo dijo ahorita Rafael, y hay muchos expositores que dicen, ahorita ya hay esquemas, estructuras dentro del código canónico que ya permiten la sinodalidad. Es muy importante hacerlas valer. Voy a este comentario en el sentido del que hizo ahorita el exponente de que derribar y construir nuevo. Ese término derribar y construir nuevo quizás suena muy duro en el sentido de lo que dije al principio. El espíritu siempre ha estado en la iglesia.
por muy corrupta que la jerarquía pudiese ser, el espíritu siempre ha estado y es vigente. Otra cosa que me llamó mucho la atención en uno de los videos, el padre Baltasar Porras dijo de que ciertamente por la evangelización de América hubo grandes misioneros heroicos, pero la transferencia de la fe se vio más a las familias, a los hombres y mujeres de a pie, que con su valor, sus virtudes y sus defectos, fueron los que nos transmitieron la fe más que misioneros y obispos. Dicho sea de paso, fue la etapa más oscura de la jerarquía de la iglesia, pero aún así el espíritu vive. Entonces, el ejemplo que dio ahí, que un carmelita fue a Venezuela y se encontró con una devoción tremenda a la Virgen del Carmen, donde nunca había ido un evangelizador carmelita. Es decir, los hombres mismos, nosotros mismos que somos iglesia, somos parte de la estructura. Ahora hay que reconocer que ciertamente dentro de nuestra Iglesia Universal hay estructuras demasiado cerradas que van dependiendo de la personalidad de cada párroco, de cada obispo. Pero en sí, por ejemplo, aquí en mi diócesis, yo soy de México, los obispos invitan al laicado a participar siempre. Otra cosa que hice una reflexión en el punto de vista que lo llamé también autorreferencialidad para los que buscan la reforma por reforma en sí misma, es que no estamos en cuenta tomando también que muchas veces los laicos no queremos participar. ¿Por qué? Por toda la influencia que estamos teniendo, y el mismo Papa Francisco ha visto el relativismo, el materialismo, todo eso que quiere alejar literalmente a los feligreses de la iglesia. Entonces, creo que ese es un punto que no se está tomando en cuenta porque decimos, hay que participar todos. Sí, pero ¿qué tal si todos no quieren participar porque están siendo cooptados o en su momento dado alejados de la iglesia? Que ese es un punto que yo también creo debemos de estar y considerar. Entonces, okay. Esa es una reflexión. Muchas gracias. Bueno, le damos la palabra a Rafael y María Cristina. Retomando un poco de las preguntas que han hecho, las reflexiones, por ejemplo, una hablaban, o dos se relacionan con el cambio de modelo. La profesora Cristina dijo algo que es muy fuerte, muy veraz, muy real, que estamos superando un milenio. O sea, cuando decimos eso, que el Papa Francisco en el discurso, ¿no?, de los 50 años de la institución del Sínodo de Obispos, que había sido creado por Pablo VI, dice Francisco, este modelo sinodal es el que Dios quiere, no está hablando de la iglesia, el que Dios quiere para la iglesia del tercer milenio. Es decir, que hay que salir de una estructura de un milenio y abrir una estructura de un milenio. Hay una transición. Lo ponemos en este contexto. Congar, el gran eclesiólogo del siglo XX y del concilio, dice en su libro sobre la verdadera y la falsa reforma, así se llama el libro, dice la reforma de las estructuras y reforma espiritual o de las mentalidades. Ese "y", que es tan importante, significa, si yo no cambio las estructuras, pues no gano nada, no avanzo. Si las estructuras son nuevas, pero tengo a la misma gente con la misma mentalidad, tampoco hay un avance. Entonces, ahí recordamos a Aparecida, ¿no?, la conferencia episcopal, la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano del Caribe, la quinta conferencia, donde dice que hay que superar estructuras que ya no son funcionales a la transmisión de la fe. Cuando dice esto, no está hablando de la catequesis en la parroquia. Para poner un ejemplo, todo en la iglesia es pastoral. Si yo voy a comprar un carro, un automóvil, y no tiene una finalidad pastoral, estoy malversando los fondos que tiene la iglesia, porque los fondos son para uso pastoral. Toda decisión en la iglesia respecto de todo es pastoral. Entonces, cuando Aparecida dice que en toda decisión pastoral, dicen los obispos a los laicos, tienen que participar, así hay un número en Aparecida que habrán visto en los videos, los obispos le dicen, los laicos tienen que participar no solamente en la estructura para estar, sino en la toma de decisiones y en la ejecución. Bueno, ahí tienen un caso muy particular. Cuando se compra algo para la parroquia, ¿quién decide?
Cuando se compra algo para la comunidad religiosa, ¿quién decide? ¿Una persona o hay un discernimiento pastoral en conjunto que hubiese evitado tantos escándalos que tenemos en la iglesia a nivel de económico, por ejemplo? Si uno solo toma la decisión o si se discierne y se hace entre varias personas, ¿no? Y lo otro que preguntaban, esto no es algo de Francisco por Francisco. No podemos verlo como algo del papado que se agotará cuando el papado termine. No, es un modelo eclesial, una manera de ser iglesia que se inicia en este pontificado, se abre, y que no es de este pontificado, es del Concilio Vaticano II, y que estamos llamados a darle forma por un milenio más. Y fíjense que en el segundo milenio, que es lo que cuando decimos segundo milenio, Trento, por ejemplo, nuestras parroquias hoy en día y los seminarios de hoy en día todavía tienen esa forma tridentina. Forma tridentina significa, vamos a ponerlo con un ejemplo muy claro, si la parroquia es territorial, o sea, donde yo vivo, ya eso no tiene sentido hoy en día cuando la gente va a parroquias donde se siente acogido en la comunidad y no donde yo estoy viviendo. El modelo cambió porque hay una movilidad que no había hace 500 años. Culturalmente, tenemos hoy en día una confluencia de culturas en una misma parroquia, en una comunidad, en una ciudad. Hace 500 años era una realidad más homogénea. Entonces los modelos cambian porque cambian las épocas. Si no hay esa superación de estructuras en base a las nuevas épocas, nos estamos quedando en lo que dice el famoso eclesiólogo chileno Ronaldo Muñoz, obstaculizando al propio evangelio. No es solamente quedándonos en una estructura caduca, como dice Aparecida, sino obstaculizando la propia transmisión de la fe. Entonces es muy importante pues lo que dicen, que estamos en transición, un modelo por superar, un modelo por construir, y en esa etapa se encuentra el pontificado de Francisco. Gracias, María Cristina. Sí, yo me refería a eso cuando digo lo de derribar, no me refiero a derribar por derribar alegremente, ¿no? Sino porque los modelos han cambiado y no podemos estar con un modelo que hoy en día no nos sirve. Eso por una parte. La consulta que se ha cortado, he querido adivinar que era que como que hay congregaciones más abiertas y congregaciones más cerradas, donde es más difícil a lo mejor vivir estos criterios de la sinodalidad, ¿no? Y decía ella, he creído entender algo así como que cómo vivir en estas otras congregaciones que no son tan abiertas. Por eso decía antes yo que tiene que ser un momento en el que todos seamos valientes, porque todos vamos a tener que aportar. Y quizá lo que tengamos también que saber es un poco cómo explicar los laicos, porque yo suelo decir una frase y es que los pastores no les enseñan a las ovejas a ser ovejas, pero las ovejas sí que les enseñan a los pastores a ser pastores. Y quizá estemos en un momento en el que nosotros, los laicos, los que siempre hemos obedecido, los que tradicionalmente nunca hemos cuestionado, nunca hemos hecho propuestas, nunca hemos indicado nada, en este momento estemos precisamente a través del camino sinodal no cambiando los roles, sino descubriendo nuestros verdaderos roles dentro de la Iglesia. Y quizás nos toque a nosotros explicar, comentar, decir, orientar un poco por dónde tiene que ir esa sinodalidad, hacer realidad el modelo para aquellos que a lo mejor son más reticentes a la hora de aceptarlo. Pero no se trata de imponer, es decir, no se trata de dar la vuelta, ¿no? Y que lo que ahora está arriba no puede volverse abajo, porque entonces los que estamos en medio seguiremos en el mismo sitio. Por eso tiene que ser un modelo circular, un modelo en el que todos estemos a una misma distancia del centro, ¿no? Y eso es lo que tendremos que hacer, y lo mismo que unos tendrán que acostumbrarse, digamos, a cambiar unos ciertos modelos clericales, nosotros nos tendremos que acostumbrar a que tenemos capacidad, que estamos asistidos por el Espíritu Santo y que tenemos la posibilidad de que nuestra voz se escuche en la Iglesia para el bien común.
y eso quizá también nos cueste un poquito, pero en ese camino tenemos que ir. Agradecemos que por favor cierren los micrófonos, nos están poniendo una música. Vamos a continuar con algunas preguntas que están escritas en el chat. Son varias las preguntas y después vamos a continuar dándole la palabra a los que tienen levantada la mano. Recuerden que tenemos 1 hora y que quizás las cosas en el camino y no todas las respuestas también de lo que ustedes escriben en el chat. Voy a leer algunas para también que lo puedan responder. Solo desearía que pudieran puntualizar la diferencia entre sinodalidad y colegialidad y primado. Me llamó mucho la atención desde el segundo video el intento de definirlo, pero como que no quedó totalmente claro. Después, estoy leyendo las preguntas fundamentales. Rafael mencionó las estructuras de los consejos. Aquí existen nominalmente, pero ese sacerdote que tiene la última palabra son duros, tienden a ser conservadores. Bueno, ahí otra de las opciones, de acuerdo, pues los consejos diocesanos y parroquiales se convierten en espacios para escuchar y aprobar no las necesidades de los pueblos, sino desde las propuestas que ya traen los sacerdotes con el obispo. Es urgente como laicos que asumamos de manera responsable el hablar y proponer discernir juntos con la jerarquía sin temor. Bueno, no sé si quieren responder estos tres temas o ya están respondidos. Bueno, solo decir lo de la colegialidad y la sinodalidad. La colegialidad se refiere a la relación entre los obispos, entre ellos. Bueno, eso es lo bonito de estar en vivo, porque nos sentimos como en un salón todos juntos, ¿no? Y no a través de la pantalla. La colegialidad, decía, es la relación entre los obispos y de los obispos con el Papa, y por tanto, cuando hablamos de colegialidad, estamos siempre refiriéndonos a ministerio ordenado, por decirlo así. Cuando hablamos de sinodalidad, es la relación entre todos y todas, donde el Papa y los obispos son un fiel más. Esa palabra fieles, Christi Fideles, que viene de Lumen Gentium, del Concilio Vaticano II. Imagínense cuando ustedes escuchen a alguien que diga, dando una homilía o explicando una conferencia o donde sea, y diga, los que están delante de ustedes, los fieles, esa persona todavía no tiene en su mente lo que significa una iglesia sinodalidad, porque dice, los otros son los fieles, pero yo no soy fiel. Es como decir que yo diga, ustedes, los cristianos, entonces quiere decir que yo no soy. Entonces son conceptos que presupone que todos somos fieles. Entonces cuando decimos sinodalidad, es decir que cada persona, el Papa, los obispos, todos los religiosos, las religiosas, el clero, los laicos, las laicas, cada sujeto eclesial es a la misma dignidad un fiel más. Fíjense que eso cambia todo en la iglesia. Lo que ustedes han estado poniendo en el chat, cuando una estructura que está llamada a funcionar así no funciona, yo estoy en la obligación como laico de reclamar. No es un regalo, no es una concesión. Entonces cuando decimos sinodalidad, recuperamos la teología del bautismo, recuperamos el hecho de que todos estamos y todas habilitados por el Espíritu para hablar y actuar en la iglesia, y recuperamos esta relación en la que todos somos fieles, o sea, un fiel más, igual que el Papa. Fíjense que pongo este ejemplo para terminar. Cuando el Papa es elegido y se presenta, es como un obispo entre los obispos, es decir, el obispo de Roma. En la primera bendición, en la Plaza San Pedro, me recuerdo yo estaba ahí, y aparte del gesto de bajar la cabeza, que es toda la simbología de la eclesiología del pueblo de Dios, es la imagen de decir, soy un obispo entre. No es lo mismo decir el Papa
que decir el obispo de Roma, que es el primado, es distinto. Es la iglesia primada, es el obispo primado, pero es un obispo más entre los obispos. Entonces, por eso la colegialidad y la sinodalidad tienen que ir juntas. Si yo quiero reformar la manera como nos tratamos los ministros no ordenados y los ministros ordenados, o el laico, el religioso, la religiosa y el obispo, yo tengo que entonces reformar lo que significa el ministerio en función de la participación de todos y todas. Y como ustedes han dicho, mucho se escucha en los consejos y después viene alguien y toma la decisión. Eso no es sinodalidad. Entonces, lo sinodal es reclamar que yo tengo el espíritu, yo tengo el deber, no el regalo, la concesión, el deber de dar mi opinión, y el obispo, el cura, tiene el deber, no la concesión, de tomar consejo. Eso es lo que es sinodalidad. Cuando el otro, la otra, toma consejo, ahí estamos realizando la sinodalidad. Si solo escuchamos, no hay sinodalidad. Eso es muy bonito, caminar juntos y escucharnos, ¿no? Cuando se toma el consejo que le dan al otro, ahí se realiza la iglesia sinodal. Y entonces ahí es donde hablamos en los videos de los consensos, cómo construir consensos. Bueno, tenemos 11 personas que quieren hablar y muchas preguntas, entonces, y poco tiempo. Esa es toda la realidad. Entonces, vamos a darle la palabra a Rafael Vargas y darle, o sea, respetando por favor el tiempo y concreto, así pueden hablar los demás. Gracias. Sí, mira, yo creo que hay una desinformación muy grande. O sea, la gente no conoce esto. ¿Verdad? Yo siento que se necesita cambiar, o sea, el código de derecho canónico para cambiar la estructura. Se necesita revisar, o sea, la formación en los seminarios, ¿verdad? Se necesita hacer reuniones, ¿verdad? En las que se informe de todo esto a diversos niveles. Yo creo que aquí el problema que se tiene es la difusión. Yo todavía no sé de qué se trata la Amazonía, pero siento que la sinodalidad es un punto suficientemente importante y aparte de todo lo demás. Muchas gracias. Continúa Mari Carmen Mora. Buenas tardes, les estoy hablando desde Quito, Ecuador. Felicitaciones al Boston College por este esfuerzo y esta iniciativa. Me parece realmente muy buena. A ver, yo quería reflexionar sobre lo siguiente. Vemos que el Concilio Vaticano II no siempre ha sido implementado, por lo menos no en su totalidad, ¿no? Y qué bueno que ahora pues el Papa Francisco, basado en el concilio, nos esté convocando a todos los cristianos a esa sinodalidad y a una mayor apertura y esté iniciando estos procesos. Sin embargo, hay muchos creyentes que siguen teniendo todavía una mentalidad muy preconciliar y se supone pues que la Iglesia acoge y tiene que acoger a todas esas personas. Entonces, efectivamente, ese cambio de mentalidad es lento y seguramente no será muy rápido. Pero, sin embargo, de todas maneras, mi pregunta sería, ¿cómo ir encarnando esa sinodalidad en el pueblo de Dios en general? Y no solo en los laicos, sino también, como decía ya antes otra persona, con respecto a la formación del clero, porque eso es un grave problema, la formación del clero. Habrá algunos que efectivamente respalden al Papa Francisco y vayan con esta mentalidad y tengan esa apertura, pero hay otros que no tienen esa apertura. Entonces, de alguna manera, eso hay que encauzarlo también. Y por otro lado, el Papa está hablando también del discernimiento. El discernimiento es algo que lo tenemos que vivir, no lo podemos imponer, sino que tenemos que abrirnos a
a la escucha del espíritu, abrirnos a la escucha del otro, abrirnos a la escucha de los signos de los tiempos, que es lo que Dios nos quiere decir en este mundo actual, con lo que está ocurriendo, con lo que pasa en cada una de nuestras vidas. Entonces, como que me parece que hay que implementar una mística cristiana distinta, porque nos hemos centrado mucho quizá en la parte más dogmática, digo, en el milenio, en las últimas décadas, en la parte dogmática, en la parte institucional. La Iglesia se ha centrado mucho en eso, y hemos descuidado esta parte de la mística cristiana. Y eso es muy importante, porque creo que todo esto se puede dar cuando la persona o las personas nos vamos abriendo. Ok, vaya terminando. Okay. Sí. Y entonces es importante que todo esto surja desde una convicción interna y no solo no solo se trata de una cuestión intelectual, sino que se vaya desde convicciones internas. Por ahí, hasta ahí mis comentarios. Gracias. Muchísimas gracias, muy buenos. Rosana, por favor. Rosana Esquel. Sí, buenas tardes desde Uruguay. Bueno, totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho. Ese énfasis que se ponía en la formación de los seminaristas me parece fundamental, pero también me parece fundamental la formación permanente. Que la formación permanente de sacerdotes y obispos debiera de ser, digamos, algo que estuviera ya instaurado, porque me parece que eso podría ayudar a esto que decía María del Carmen, que creo que todavía para muchos el concilio es una novedad. Y en un intento de sinodalidad previo al quinto Congreso Misionero Latinoamericano, nos preguntaron a quienes íbamos a participar cuáles eran algunos de los temas que queríamos poner sobre la mesa, y surgió desde muchos países la valoración del rol de la mujer en la Iglesia y en la sociedad. Y resulta que cuando llegamos al Congreso, la traducción, que fue muy masculina, quedó dice, las mujeres de Latinoamérica piden el ginacolitado. En 3.000 personas gritábamos todas, ¿qué es eso? ¿Qué estamos pidiendo? Dice, gina de mujer, acolitado. No es eso lo que estamos pidiendo. En eso me sentí muy identificada con María Cristina, que yo tampoco quiero ser sacerdote, tampoco soy teóloga, soy parte del pueblo de Dios, pero me parece que a veces tenemos que explicar las palabras que estamos diciendo, porque también nos pasa, y en mi diócesis, estoy de acuerdo contigo, Rafael, que hay que utilizar las estructuras que están cuando hay un cambio de mentalidad. Si no, acá en Uruguay le decimos un saludo a la bandera, algo que está, pero que no sirve para nada. En el caso nuestro, el otro día nuestro obispo vino a comunicarnos que en la capilla donde yo participo va a agregarle un nombre porque es su devoción particular. Le dijimos, pero ¿y dónde estuvo la consulta, la comunidad? Bueno, hay cosas que yo puedo hacer objetivamente y esto es subjetivo. El Código de Derecho Canónico no me lo impide, entonces les comunico que el 7 vamos a agregarle un nombre a la capilla. A veces no es fácil cambiar las mentalidades. Gracias. Gracias a ti. Y continuamos con la otra persona que le sigue, Mauro Cifrido. Muchas gracias, los saludo, hermanos, desde Guatemala. Voy a acercarme el micrófono, perdón. Los saludo desde Guatemala. Una reflexión para todos nosotros. Y voy a ser muy puntual con el tiempo. El clericalismo tenemos que empezarlo a quitarlo todos de nosotros mismos. Yo soy laico de reciente ingreso y he sido bien recibido por mi parroquia. Estoy en una labor de ayuda a la evangelización y de formación. Aquí tenemos, para empezar, que da a nosotros nuestro propio ejemplo, y voy a ser muy puntual, porque si son 2 minutos, son 2 minutos, empecemos por ahí.
desde los teólogos hasta nosotros mismos, para que todos participen. Eso también es clericalismo. Uno. Por el otro lado, no se trata solo de tomar decisiones. La sinodalidad es un medio, no es el fin en sí mismo. Y no se trata de romper estructuras de 2000 años, como alguien dijo. La iglesia tiene 2000 años y la creó Jesucristo. Tenemos que respetar también las estructuras de la iglesia, porque nuestra iglesia está viva. Y todos debemos dejar de ser clericales, empezando por el tiempo. Muchas gracias. Gloria Díaz. Continúa entonces Luis Martín Cabezas. Luis Martín. ¿No está tampoco? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, sí, te escuchamos. Bueno, más que pregunta, quiero agradecer el esfuerzo que tienen todos ustedes como universidad. Yo pensaba que para mí, voy a compartir en 2 minutos, trato de compartir 2 minutos mi experiencia. Yo pensaba que me iba a retirar de la iglesia, precisamente por esto que estábamos platicando, por el clericalismo, el denunciar en mi parroquia desfalcos económicos y 11 meses acompañar a mi comunidad, porque fuimos con el obispo no nos hizo caso, nos dijo que en 15 días, 11 meses yo acompañé a mi comunidad. El sacerdote de la parroquia seguía con una situación muy difícil dentro de la cuestión pastoral y de las homilías que daba. Después de los 8 meses decidimos ir con el nuncio apostólico aquí de mi país. Cuando recibe la llamada el obispo del nuncio, porque hicimos una carta, todo lo tenemos debidamente documentado, todo lo tenemos debidamente acreditado. También la carta que le hicimos a llegar a nuestro obispo, no quisimos pasarnos las estructuras, pero sin embargo no vimos la respuesta de nuestro obispo y sin embargo nuestro obispo no nos hizo caso. Cuando fuimos con el nuncio nos recibió. 2 cosas puntualizamos en nuestra carta de redacción. Una fue obviamente la encomienda que el Santo Padre había hecho, una en el tema de la corrupción y otro el tema de la pederastía. Yo colaboraba dentro de mi diócesis en la Comisión de Pastoral Social. Después de 1 año fue despedido, injustamente, porque nunca me dijeron por qué estaba siendo despedido. Y yo decidí retirarme de la iglesia. Después de 32 años, decidí hacerme un lado, pero llega providencialmente esta enseñanza. Y bueno, no sé qué vaya a pasar después de esta enseñanza, pero yo les agradezco mucho porque hay la acción del Espíritu que siempre se manifiesta. Y algo que yo no vivo en mi diócesis es la sinodalidad. Realmente vivimos un totalmente clericalismo, como bien dicen, tanto no solamente de los sacerdotes, sino también de nosotros los laicos, que estamos más clericalizados. Les mando un fuerte abrazo y les agradezco este curso, porque a mí me va a ayudar mucho. Gracias. Muchas gracias por su participación. Soy Gloria Díaz, es que no me abría el micrófono. No puedo participar. Sí, participa. Gracias. Es que el celular siempre se traba. Muchas gracias por este curso maravilloso. Me lo estoy gozando mucho. Tengo la siguiente pregunta. Efectivamente creo que hay algunos pequeños espacios que da el código tal cual como está ahora. Por ejemplo, el canon 212, numeral 2. Con el derecho de los fieles de manifestar sus necesidades y deseos. Y también ¿sí? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Sí, continúe. Sí. Bueno, en el código aparece el canon 212, numeral 2, de poder nosotros manifestar las necesidades y deseos. Y también el conformar en otro canon las asociaciones. Creo que faltaría un tema de organización, de una institucionalización por parte de nosotros, de hacer uso de esas herramientas. Pero también las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Y si no hay también de parte de la jerarquía
un movimiento o digamos explicitar instituciones directrices más que instituciones que hagan vinculante y la obligación de escucharnos, pues eso ayudaría. Y lo digo porque siento que todo esto empezó a rodar por un discurso de Papa Francisco que hace por los 50 años y la reflexión de la Comisión Teológica. Pero qué bien nos vendría un buen documento en donde se dieran unas precisiones que institucionalizaran más nuestro derecho a ser escuchados. Y eso quisiera saber por qué no sale un documento más en ese sentido que nos permita la vocería desde esa parte de la jerarquía o de distinto al de la reflexión, un documento más vinculante para que nuestra voz sea válida. Y lo otro es que quedé con una inquietud muy grande porque esto para la vida religiosa, tanto para la manera como nos estructuramos al interior, como a la manera en que vivimos la misión, pues también es un llamado muy grande a vivir esa sinodalidad y convertirnos a ella. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación de cada uno. Disculpen que no todos van a tener la oportunidad de conversar porque es poco el tiempo y muchas las ganas de compartir. También hay muchas personas que están quedando fuera porque la plataforma es para 300 personas y no disponemos de otra más, que podamos acceder más personas. Entonces, en este espacio en el que nos estamos trabajando aquí. Bueno, tiene la palabra Rafael o María Cristina para responder la participación de los participantes. Creo que ha sido Rafael Vargas el que ha planteado el problema de que no tenemos formación muchas veces los laicos. Mira, en este momento, Rafael, pocas veces en la Iglesia los obispos han tenido tanta libertad y tanta autonomía para decidir por ellos mismos sin tener que mirar a Roma y sin tener que esperar a ver qué dice el Papa sobre esto. En este momento, por eso yo insisto mucho, aunque me repita, insisto mucho en que los laicos en este momento tenemos que ser muy valientes de decir y de apostar y de proponer las iniciativas que consideremos más oportunas en este momento. De verdad que los obispos pocas veces han tenido la autonomía que tienen en este momento para poder decidir sobre muchísimos temas sin esperar a ver qué hace el Papa, qué dice el Papa, qué orienta el Papa. El Papa ya les ha dado todo lo que necesitan. Depende de ellos y depende de nosotros que les indique el camino, si necesitamos más formación, qué tipo de formación, todo eso lo podemos hacer. Después creo que era Carmen Mora, la que hablaba de una mística cristiana nueva, ¿no? que nos haga encarnar mucho más la sinodalidad. Yo realmente, Carmen, los místicos realmente que parece siempre que están como levitando, ¿verdad? Son los que más carnalmente y encarnadamente han vivido la realidad del Evangelio y de la Iglesia. Yo sería muy, muy partidaria, digamos, de recuperar una cierta mística que no tiene nada que ver con esa mística de las levitaciones ni de los arrobamientos, que bien, que estaba bien y que se da y que se dio, pero sí recuperar la mística de figuras, te diría, yo que sé, como Dorothy Day o Etty Hillesum o la propia Simone Weil. Son gente que han vivido encarnadamente lo que era ser iglesia, curiosamente, sin ser ellas muchas veces ni propiamente cristianas, ni confesarse cristianas, ni ser miembros de la iglesia. Pero muchas veces esas personas están dotadas de un don por el Espíritu que nos puede ayudar. Y respecto a lo de que el Código de Derecho Canónico es que tiene que cambiar, es que si vamos cambiando la mentalidad, vamos cambiando la estructura, pero no cambiamos el Código de Derecho Canónico a la vez, los cánones del Código no dejan de tener valor por inacción, porque no se les aplique, sino que hay que cambiarlos y tiene que ir todo a un paso, porque además el derecho canónico en realidad recoge la realidad de la teología. Si vamos cambiando la teología y vamos cambiando las estructuras y no cambiamos el Código de Derecho Canónico, podrá llegar alguien en un momento que diga, todo eso está muy bien, pero el Código de Derecho Canónico dice esto.
Entonces tiene que ser todo una evolución que vaya a la vez. Suena muchísimo trabajo, que realmente lo es, pero bueno, es un trabajo apasionante, ¿no? Yo animo a que esto siga adelante porque verdaderamente es lo que le hace falta a la Iglesia. Rafael, ¿quieres decir algo de lo que han dicho las personas? Sí, de lo que decían del discernimiento, esa es una de las palabras claves para la sinodalidad. Recordemos que el Papa recientemente, en la entrevista que le dio Antonio Spadaro, habló precisamente de cómo el discernimiento es clave en el sínodo. Pero cuando decimos discernimiento, tenemos que formarnos para consensos, porque discernimiento no es para yo saber más, es en la iglesia, no es un discernimiento individual para mí, es discernimiento en la iglesia, lo que se llama pues el sentir de la iglesia, no el sentir mío o el sentir del obispo o el sentir del papa, es el sensus ecclesiae. Entonces, cuando discernimos en conjunto, y para eso es que es un sínodo, se toman entonces decisiones y se elaboran decisiones en conjunto. Para poner un ejemplo entonces, si en una parroquia o en un seminario o en una comunidad religiosa no enseñamos el discernimiento, eso no nace del cielo, no nos cae del cielo, ¿no? Entonces necesitamos reformar lo que estudiamos, qué nos enseñan, cómo estudiamos, porque el discernimiento es un tema para muchísimos en la iglesia nuevo. Entonces ahí hay un elemento importante que puede ayudar a todo nivel, ¿no? Luego en América Latina, y me agarro unos minutos más, no sinodalmente, pero es que me tengo que ir a las 3:10 máximo para otro Zoom, pero quiero decir que el concilio tuvo varias etapas de su recepción. Cuando se realiza el concilio, la primera etapa, después del concilio, es Pablo VI, como todos conocemos, y Pablo VI hace un énfasis muy grande en las iglesias locales. Pablo VI llega y dice, en uno de sus discursos al finalizar el concilio, la iglesia universal no existe sino en la concreción de las iglesias locales. Entonces, fíjense, esa fue una primera recepción que impulsó a las iglesias locales. Por ejemplo, es decir, que en México está la experiencia de Chiapas, una iglesia local que pensó ministerios locales para una realidad muy específica, pero yo no puedo llevar eso a otra realidad de otra iglesia local que tiene que buscar su realidad a la que responder, ¿no? Cuando después viene el pontificado de Juan Pablo II, se inicia otra etapa en la recepción del concilio. Y cuando en América Latina, en el caso de América Latina, porque bueno, es lo que más conozco y he estudiado como latinoamericano, se empieza a hacer un giro de esa eclesiología del pueblo de Dios, que era lo central del concilio, como ustedes vieron en los videos que lo explicaba muy bien el cardenal Suenens, que es el que ideó la eclesiología del pueblo de Dios, y se va moviendo hacia la eclesiología de comunión, pero no la eclesiología de comunión entre iglesias locales, que es la eclesiología del concilio, que es esta de Pablo VI, sino de comunión entendida como jerárquica. Y entonces se emiten una serie de documentos donde los obispos están más dependientes de Roma y menos autoridad en sus iglesias locales. Lo que decía la profesora Cristina precisamente, el cardenal Porras, que ustedes escucharon sus palabras iniciales, que estuvo en el sínodo como presidente delegado, es decir, el Papa y los presidentes delegados son los que presiden el sínodo, dijo que de todos los sínodos donde él ha participado, en todos los sínodos, primera vez que los obispos pueden hablar con libertad, sin sentirse que les va a pasar algo si le dicen algo en contra o a favor del Papa. Primera vez que el Papa aplaude en el sínodo cuando estaba de acuerdo y no aplaudía cuando no estaba de acuerdo. Primera vez que un Papa vota en el sínodo. Los papas no pueden votar en el sínodo, es decir, un obispo entre los obispos. Entonces, en esta recepción nueva, que es la que se abre con
Francisco, hay que recordar, y esto cuesta porque es como empezamos, el peso de un milenio. Los obispos latinoamericanos dicen en Aparecida, hay que quitar, hay que cambiar estructuras que ya no responden a la transmisión de la fe. El Papa en Evangelii Gaudium dice, la conversión pastoral pasa por la reforma de estructuras. Reforma de estructuras no es pintar la pared. Reforma no es actualizar. Reforma es que hay algo nuevo que construir. Por eso la palabra reforma, y con esto termino, después de Pablo VI nunca fue mencionada en los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto, hasta que al final Benedicto, cuando recupera la palabra reforma, es para decir que no hubo discontinuidad, que el concilio fue un paso más dentro de la tradición, pero que no marcó una distinción tan grande. Y cuando viene Francisco en la Evangelii Gaudium e introduce la expresión reforma, que lo había dicho en una misa en Santa Marta por vez primera, reforma significa lo que para Pablo VI, estructuras y mentalidades nuevas. O sea, formación, mentalidades, estructuras, modos de trabajar y de estar en conjunto en la iglesia. Y por eso es que lo han dicho ustedes muy bien, si nosotros todos, laicos, religiosos, religiosas, clero, obispos, todos no llevamos esto adelante, esto no camina solo. Entonces lo que se hace desde este modelo eclesial es ahora la responsabilidad nuestra de llevarlo a cabo o simplemente, bueno, olvidarlo y no aprovechar este momento de kairos, ¿no? De gracia, de conversión eclesial. Muchísimas gracias, Rafael, y yo creo que ya vamos cerrando porque, como tú bien lo dices, es un proceso. O sea, la iglesia no la vamos a cambiar en esta hora, y la iglesia somos cada uno de nosotros, y lo que sí nos podemos cambiar es al poder leer, al poder escucharnos, al poder también leer, no pude leer, discúlpenme, todos los mensajes que están allí, porque en el poco tiempo o damos la palabra o leemos los mensajes, ustedes ven, es poco el tiempo, pero es muy rico el haber participado, y yo creo que ya vamos cerrando por aquí, porque así nos quedan las ganas de volvernos a ver de vuelta el lunes que viene, con el tema de la conversión ecológica, que es otro tema. Entonces, justamente vamos a seguir este camino de poder conversar, compartir. Es importante que lean los documentos también, que vean los videos, y están invitados a la participación en la presentación del libro que tenemos el 12 de noviembre, que también tienen la información allí para que puedan escuchar también a otras voces que son muy importantes en todo este camino y este proceso de sinodalidad, como el teólogo Carlos María Gali también. Entonces, estamos muy agradecidos de que ustedes hayan participado. María Cristina, ¿quieres decirnos algo más? No, solamente muchas gracias a todos y espero podernos ver en el próximo encuentro. Bueno, muchas gracias. Disculpen de verdad, pero son estas las realidades y las herramientas que tenemos, la disposición de tiempo, y ustedes también tienen su tiempo, que es muy precioso. Lo más importante es que quedemos con todo esto que hemos escuchado, reflexionando en nuestro corazón para ponerlo en práctica. Bueno, podemos ahora abrir los micrófonos y saludarnos. Va a quedar gracias. Muchas gracias. Y gracias a todas, a todos. Gracias. Buenas noches. Nos siga animando a ser iglesia y una iglesia sinodal. Gracias a todos. Gracias. Bendiciones. Gracias. Mira. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias, Dios los bendiga. Gracias. Dios los bendiga. Los bendiga.